Hola, buenos días. A ver, déjame ver. ¿Me escuchan y ven la presentación? ¿Alguien que me diga? Sí, doctor. Gracias. Sí, doc. Gracias. Bueno, buenos días. Pues no me había dado cuenta, pero ya son las 9. Entonces, vamos a iniciar la sesión de hoy lunes. A empezar aquí en orden. Entonces vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. La sesión del día de hoy es o trata pues sobre, vamos a seguir con el mismo tema de ciclo estral en los animales domésticos. Esta vendría a ser la segunda parte. El jueves de la semana pasada empezamos a revisar el ciclo estral y vimos en qué consiste, qué es, ¿verdad? El ciclo estral, las diferentes nomenclaturas que hay para dividirlo y estudiarlo. Revisamos el ciclo estral tomando en consideración dos fases, la fase folicular y la fase lútea, y también haciendo mención a la antigua nomenclatura de proestro, estro, metaestro y diestro. Y planteamos un modelo, ¿verdad? Modelo general para el ciclo estral, sin considerar a alguna especie en particular. Entonces, hoy vamos a continuar con este tema de ciclo estral. Y esto es lo que estábamos revisando. Yo les anoté aquí en color verde, o sea, los puntos que ya hemos estado revisando de lo que está contemplado en el programa de la asignatura. Entonces, nada más nos faltaría lo que está en color negro, que son etapas del ciclo estral, y básicamente ya hablaríamos de generalidades y diferencias que hay entre especies. Y ya veríamos cómo en algunas especies, bueno, aparte de las diferencias que hay, la nomenclatura puede variar, ¿verdad? Porque no aplica del todo en cada especie. También veríamos al final, en la parte de factores que pueden afectar o influenciar el ciclo estral. Este punto que también, no sé por qué es muy sencillo, pero está separado. Secreción sanguinolenta en especies domésticas. Y al final haríamos un pequeño comentario sobre diferencias que hay entre el ciclo menstrual y el ciclo estral. Entonces, esto es lo que tendremos que revisar el día de hoy para terminar esta parte del ciclo estral. El material de apoyo sigue siendo el mismo. Los videos que tienen en el aula virtual del departamento y la unidad 7 del libro de texto del departamento de reproducción es lo que tienen ustedes como material de apoyo. Yo espero que ya lo estén utilizando, ya lo hayan revisado, ¿verdad? Y bueno, nada. Entonces, vamos a empezar el día de hoy, como ya les comenté, y les platico. El jueves hicimos entonces un planteamiento sobre los eventos, sobre todo ováricos, ¿verdad?, que ocurren durante el ciclo estral. Para ello, el ciclo estral lo dividimos en dos fases. Una fase folicular, donde principalmente ocurre el desarrollo folicular final, ¿verdad? La elevación de estrógenos. Estos estrógenos van a retroalimentar positivamente al centro de secreción cíclica del hipotálamo y se va a producir una descarga de GnRH y de LH principalmente. Y esa descarga de LH, como les comenté hace una semana, bueno, el jueves pasado,
va a desencadenar la ovulación, ¿sí? Y esa ovulación se va a acompañar de cambios, ¿verdad? En la conducta de la hembra asociados con la elevación de estrógenos. Entonces, la elevación de estrógenos es importante porque, por un lado, retroalimenta positivamente al hipotálamo para que se produzca la descarga de GnRH y LH y con ello la ovulación. Los estrógenos también modifican la conducta del animal para que entre en un periodo de celo, estro, calor o de receptividad sexual. Y además los estrógenos modifican el aparato reproductor para que pueda ocurrir la concepción. La otra fase del ciclo estral, pues es la fase más larga, que es la fase que le llamamos fase lútea, y es la fase que ocurre después de que se lleva a cabo la ovulación. Y se caracteriza principalmente por el desarrollo, ¿verdad? Y por la formación y desarrollo de un órgano transitorio, ¿verdad? Presente en el ovario, que es el cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo es una estructura transitoria importante porque va a estar produciendo progesterona. Y la progesterona, como su nombre lo indica, va a producir los cambios necesarios, ¿verdad?, en el aparato reproductor para que se pueda llevar a cabo la gestación exitosa. También va a retroalimentar negativamente al hipotálamo para que pues, ya no es necesario que ocurra la ovulación, si hay gestación, y entonces va a poner las condiciones adecuadas. Igual en el sistema nervioso central, pues la presencia de progestágenos va a impedir que la hembra entre en otro periodo de receptividad sexual mientras los progestágenos son altos, ¿verdad? Y no solamente eso, sino también va a impedir que aunque haya crecimiento folicular, un nivel alto de progestágenos impide la maduración folicular final y la ovulación. Esto es lo que vimos en concreto la semana pasada. Este es un modelo, ¿verdad?, general que puede tener variantes, ¿sí?, o puede variar dependiendo de la especie. Si estuviéramos manejando una sola especie, bueno, pues sería mucho más sencillo, ¿verdad? No solamente plantear el modelo, sino plantear el modelo para esa especie. Pero como estamos manejando diferentes especies domésticas, obviamente que va a haber diferencias importantes en el ciclo estral, ¿sí?, en cada una de las especies domésticas. Y eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. ¿Cuáles son esas diferencias, ¿sí?, en el ciclo estral, en las características del ciclo estral entre las diferentes especies domésticas? Entonces, aquí abajo tengo, me tapo aquí esta barrita, hay una referencia de una revista que se llama así, Animal Reproduction Science, y se la recomiendo. Es una revista, aparte que les interesa esta área, les recomiendo que revisen el volumen, si pueden, 124 del año 2011. Ya pasó un tiempo, ayer me sorprendió que ya hayan pasado 10 años y yo ya la he estado recomendando como algo actual, pero ya pasaron 10 años, pero bueno, es muy válida porque en ese volumen hay una revisión de literatura sobre el ciclo estral en las diferentes especies domésticas. Entonces son trabajos muy valiosos donde ustedes pueden ir viendo para la especie que les interese las características propias del ciclo estral. Igual tiene, y se lo recomiendo mucho, ¿verdad?, a todos, tiene un artículo sobre ciclo menstrual en la mujer. Entonces también les recomiendo que se pueden leerlo, ¿verdad? Sería muy enriquecedor para todos ustedes. Entonces, se encuentra en esa revista
en el volumen 124. Toda la revista se dedica o está enfocada a revisión de literatura sobre ciclo estral. Incluso trae algunas especies no domésticas, por ejemplo, felinos no domésticos, creo que trae del búfalo y algunas otras especies que ahorita no recuerdo, ¿no? Pero está ahí a su disposición por si la quieren consultar. Bien, entonces vamos a empezar y les voy a pedir entonces que si ustedes tienen alguna duda, pues con todo gusto la vayan planteando, ¿sí? Entonces vamos a empezar con una generalidad. Entonces, lo primero que tenemos que, esto sí normalmente les pido que se lo aprendan, pues porque es algo importante de cultura general, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Básicamente a que ustedes puedan recordar, saber, ¿verdad? ¿Cuánto dura? Dice, ¿cuál es la duración promedio del intervalo entre estros o entre un estro y el otro? O en otras palabras, la longitud o duración del ciclo estral en cada especie. O sea, ¿cuánto dura esos cambios que vimos el jueves pasado? ¿En cuánto tiempo se llevan a cabo, verdad? Para que se vuelva a repetir otra vez el estro si no hubo concepción, o vuelva a ocurrir la menstruación, ¿verdad? En el caso de la mujer, ¿sí? Bien, entonces, aquí en esta gráfica muy sencilla, tenemos para 2, 4, 6, 7 especies domésticas, ¿cuál es la duración de su ciclo estral? La duración, pues la estamos representando en función de una barrita horizontal que representa el número de días, ¿verdad? El intervalo entre tiempo entre un estro hasta el siguiente. Entonces aquí tendremos un estro y hasta acá vuelve a repetirse el siguiente. Entonces esto está en días, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver de primera mano, la mayor parte de nuestras especies domésticas tiene estros, ¿verdad? Ciclos estrales que duran alrededor de 21 días. La cabra, la vaca, la yegua y la cerda. ¿Sí? En estas 4 especies, el ciclo estral dura alrededor de 21 días. Esto es un promedio, ¿sí? Son animales, son entidades biológicas y puede durar un poquito menos o un poquito más, pero en promedio dura 21 días o 3 semanas. Hay 2 especies, ¿verdad? En las cuales el ciclo estral dura un poco menos, o sea, dura alrededor de 4 días menos que en las especies que les acabo de mencionar, ¿sí? Donde es muy constante es en la oveja, ¿verdad? Dura alrededor de 17 días el ciclo estral y muy parecido, alrededor de 17 días, ¿sí? Tiene como duración el ciclo estral de la gata, aunque en la gata, ¿sí? Aunque en la gata hay una variación tremenda en la duración del ciclo estral y las causas las vamos a ver al finalizar esta sesión. Entonces lo dejamos hasta aquí, lo vamos a dejar como 17 días. Y hay después una especie que rompe con todo esto. Rompe con todo esto y es la especie que tiene, ¿sí? Su ciclo estral una mayor duración, ¿verdad? Es tan larga que pues aquí le tuvimos que romper la barrita, ¿verdad? Para indicar que pues, no alcanzaría esta barrita para representar los 210 días, que aproximadamente en promedio dura un ciclo estral en la perra, pero también con una variación tremenda, ¿verdad? Ustedes pueden ver una variación desde los 112 a los 392 días, ¿sí? Igual que en la vaca, hay en la gata, una variabilidad tremenda. Después vamos a ver también a qué se puede deber esta variabilidad. Y parte de ello,
pues es muy fácil de entender. Si una perra tiene un solo ciclo estral durante el año, pues entonces, pues esto, para que se vuelva a presentar el siguiente estro, pues bueno, va a ocurrir o van a transcurrir una gran cantidad de días. Si llega a presentar 2, bueno, pues se parte casi a la mitad, ¿sí? Pero pues eso no lo sabemos, si va a presentar 1 o 2 ciclos estrales durante el año. Y esto causa una gran variabilidad en cuanto a la duración del ciclo estral en esta especie. Entonces es la que rompe todo, ¿no? La que ya de entrada es la que, si vamos a ver diferencias en el ciclo estral entre las diferentes especies, pues la perra ya marca una diferencia importante, ¿sí? En cuanto a la duración del evento. No así la gata y la oveja, ¿verdad? Entonces, vamos a ir revisando a todas estas especies para que ustedes vayan viendo, conociendo cuáles son estas diferencias en el ciclo estral. Entonces, vamos a empezar con las características del ciclo estral y vamos a empezar con la vaca. Vamos a empezar con la vaca, ¿sí? Por una sencilla razón. Y la razón es que su ciclo estral se apega mucho, ¿verdad?, a lo que describimos el jueves pasado. O sea, en general, se apega bien a lo que les estuve mencionando el jueves. Sin embargo, aún así, hay algunas diferencias importantes en el ciclo estral de esta especie. Entonces, para tratar de simplificar, espero, ¿sí?, les he colocado, ¿verdad?, una figura en forma circular donde estamos marcando, donde les estoy marcando las diferentes etapas del ciclo estral. Entonces, estamos en la parte en una primera parte que es el proestro, el estro, que sería la fase folicular, y después tendríamos, después de la ovulación, la parte del metaestro y del diestro, ¿sí?, que sería la fase lútea, la que está en coloración amarilla, ¿verdad? Entonces, pues de entrada ustedes pueden ver que la fase lútea es la más larga del ciclo estral, la fase folicular la fase más pequeña. Pero no solamente esto, sino que también, ¿sí?, les coloqué la duración aproximada del ciclo estral, de cada una de las etapas del ciclo estral en esta especie. Esta información, estos valores y estas etapas, en su libro de texto está un cuadro para cada especie y donde se mencionan las diferentes etapas del ciclo estral y la duración. De ahí tomé la duración, o sea, de ahí directamente tomé la duración. Yo tenía ligeros, o sea, variantes en cuanto a algunos valores, pero decidí tomarlos directamente del libro de texto. Entonces, pues esta sería, ¿verdad?, una visión general del ciclo estral. Entonces, primer comentario es, en la vaca, como lo acabamos de mencionar, la duración del ciclo estral es de alrededor de 21 días. Sin embargo, hay animales que pueden tener un ciclo estral de menor duración, ¿sí?, o de mayor duración. Y esto no quiere decir que tengan ciclos estrales de 17 días o de 24, sino que, ¿sí?, puede ser que en un ciclo haya durado 21, el otro duró 20, el otro duró 22, ¿sí? Hay una pequeña variabilidad. Y esa variabilidad puede estar dada por diferentes factores, ¿verdad? Entonces, pero para tener una visión más clara, pues les marco que la duración promedio del ciclo estral en esta especie es de 21 días. Son 3 semanas, ¿sí? Bien. También recordemos que la vaca tiene una característica, para que ya la vimos, importante, que es una especie, ¿verdad?, poliéstrica continua.
Poliéstrico quiere decir que tiene muchos poli, ¿no? Estros, ¿sí? Poliéstrico entonces hace referencia a que tiene una actividad estral, ¿verdad? Está ligada al ciclo estral en forma continua. Entonces, mientras no quede gestante, mientras le estemos dando de comer correctamente, el animal, después de que alcanza la pubertad, empieza a ciclar, ¿sí? Nosotros utilizamos la palabra ciclar para hacer mención a el ciclo estral. No es más fácil decir que el animal está ciclando que el animal sí está teniendo ciclos estrales. Entonces, cuando alcanza la pubertad y mientras no quede gestante o se le atraviesa alguna enfermedad que pueda alterar su capacidad reproductiva, la vaca va a estar presentando estros cada 21 días, ¿sí? Durante todo el año. Entonces va a tener ciclos estrales durante todo el año. Es una hembra, entonces, que consideramos que es poliéstrica continua. Y no cesa esa actividad. Entonces no tiene estacionalidad, no le afecta, ¿sí? Los factores estacionales en este sentido. En otros sentidos sí la puede afectar. Pero ahorita estamos hablando del ciclo estral. Ahora, vamos a continuar con esto y les comento. Una cosa es, y quiero que quede claro, siempre se confunden. Y por eso siempre cuando sobre todo en los exámenes, y recuerden que el próximo miércoles tenemos examen, una cosa es que yo les pregunte cuánto dura el ciclo estral en una vaca. Entonces me dicen 21 días en promedio, correcto. Y otra cosa es que les diga cuánto dura la etapa de estro en la vaca, ¿sí? Y la etapa de estro es la etapa esta, ¿sí? Donde la vaca, ¿sí? Se vuelve receptiva al macho o en el caso de las vacas, a otras vacas. Bien, a esta etapa, a este periodo le llamamos etapa de estro, calor, celo. Y esta etapa de estro, calor o celo dura muy poquito en la vaca. Es la especie doméstica donde dura menos esta etapa de receptividad sexual. Dura menos de un día, ¿sí? Dura aproximadamente de 8 a 18 horas. Dura muy poquito. O sea, tenemos, si las queremos observar cuando están en calor, pues de los 21 días nada más tenemos, vamos a menos de un día. Si no las observamos, tendremos que esperar otros 21 a ver si las observamos en calor. Esto tiene una repercusión muy importante en los sistemas de producción de bovinos, principalmente en vacas lecheras, ¿sí? Como aquí, como lo que está aquí, como estas vaquitas. Entonces, el estro dura menos de un día, menos de 24 horas. Ahora, esto aparte de que tiene esta repercusión de que tenemos poco chance o oportunidad para, vamos a llamarle así, para pescarlas en pelo, ¿sí? Esto también tiene una repercusión fisiológica importante. ¿Se acuerdan que yo les decía que después de la descarga de LH, ¿sí? La ovulación en la mayor parte de las especies domésticas ocurre 24 a 36 horas después de la descarga, la cual además se inicia o se desencadena cuando inicia el calor. Van más o menos de la mano. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ocurre la ovulación, 24 horas a 36 horas después, ¿verdad? El animal, si cuando ocurre la ovulación, el animal, en este caso la vaca, ya no está en calor, ¿sí? Sino ya está en la siguiente etapa del ciclo, que se llama metaestro. Entonces, la única especie, todas las demás especies ovulan, ¿verdad? Durante su celo.
Esto quiere decir de antemano que el celo en las demás especies dura más de 24 a 36 horas, ¿sí? Entonces, en la vaca esto no puede ocurrir porque el celo dura menos de 24 horas. Entonces, este evento, la ovulación, va a ocurrir durante el metaestro. Es la única especie en la que la ovulación ocurre durante el metaestro. Y esto, un estro corto y la ovulación en metaestro, tenemos que considerarlo de manera importante cuando queremos darle servicio a estos animales. La vaca lechera principalmente es la especie donde se utiliza de rutina la inseminación artificial. Casi no, ya no se les da monta con toros, ¿sí? Entonces, rutinariamente, ¿verdad? Cada que se salen en calor, se inseminan artificialmente. Entonces, un estro corto y una ovulación en metaestro, tenemos que tomarla en consideración al momento de inseminarlas para escoger el mejor momento para que puedan ser inseminadas y podamos lograr la concepción. Esta es su implicación práctica. Por esto es importante saberlo. Ahora, otra característica en la vaca, en esta especie, es que, pues, normalmente en vacas lecheras, ya los toros no están con ellas en los corrales como antes. ¿Por qué? Pues porque se inseminan y ya no es necesario la presencia del toro, salvo en casos excepcionales, ¿verdad? Pero si ustedes van a establos lecheros, no van a ver corrales con vacas sin toros. Bueno, esto tiene su implicación porque cuando queremos detectar calores, ¿verdad? Normalmente ponemos en contacto a la hembra con el macho. Pero en las vacas, sobre todo en corrales, en sistemas de producción grandes, pues, no lo vamos a hacer, no se hace, ¿sí? Es muy laborioso y peligroso estar manejando al macho y meterlo de un corral, pasarlo a otro, no. Para detectar calores lo hacemos de otra forma. Lo hacemos por medio de forma visual y ponemos a una persona, ¿sí?, que se encargue de ver qué vacas están en calor. A esta persona normalmente le llamamos celador. Bien, el celador, la persona que detecta calores, uno de los signos, ¿verdad? Uno de los cambios que ve y que le hace sospechar que la vaca está en calor es la conducta homosexual que presentan estos animales durante el calor. La próxima semana, el próximo miércoles o jueves, vamos a hablar de comportamiento durante el estro. Vamos a hablar nada más de esta etapa. Entonces lo vamos a dejar pendiente, pero ahorita nada más recuerden que la vaca tiene como característica tener una marcada conducta homosexual. ¿Que las demás no tienen? Sí, en las demás especies se puede presentar esa conducta homosexual, pero, ¿sí?, de una manera más discreta, más ligera, ¿sí? Y a veces no se presenta, ¿sí? Pero la vaca sí, la vaca tiene una conducta homosexual importante. Durante el estro, la vaca tiene otra característica. Todas las especies domésticas antes, durante y después del estro empiezan a tener, bajo la influencia de los estrógenos, empiezan a tener secreciones, ¿sí?, provenientes principalmente del cérvix, secreciones mucosas que sirven para lubricar el canal, pero principalmente para permitir el transporte de los gametos, si hay apareamiento. Entonces, en todas hay, le llamamos moco estral, moco que se presenta durante normalmente no es nada más durante el estro, es antes, durante y después del estro, ¿sí? Nada más que la cantidad va a ir variando, de poquito a más y de más a menos, ¿sí? Entonces, donde es más abundante es durante el celo. Y si comparamos
lo abundante en todas las especies domésticas, la que produce, ¿verdad?, más moco es la vaca. Por eso la tenemos como una característica aquí. Después viene otra característica que ya les había comentado, ¿sí? Y es que algunas, sobre todo vaquillas, también se presentan vacas, ¿sí? Ese moco, ¿verdad? Ese moco estral, ¿sí? Suele en ocasiones, no siempre, acompañarse con estrías de sangre, ¿sí? Sobre todo, ¿sí?, el moco que empiezan a eliminar, ¿sí?, después del estro, ¿sí?, que vendría a ser en el metaestro. Para este moco estral con sangre, solamente se presenta en dos especies, en la perra y en la vaca. Y es un fenómeno, ya les había comentado, completamente diferente a la menstruación. Nuestros animales domésticos no presentan este fenómeno de la menstruación, ¿sí? La menstruación, ya también les expliqué, que implica en los primates, en la mujer, la descamación o la pérdida del endometrio y su renovación. En nuestros animales domésticos no hay esa pérdida y renovación del endometrio. La sangre proviene porque aumenta los estrógenos. Al aumentar los estrógenos, aumenta el flujo de sangre al aparato genital y en el útero empieza a haber diapedesis, que es, ¿sí?, el aumento de la presión. Empieza a haber extravasación de elementos sanguíneos que se ubican en el moco. Solamente dos especies domésticas pueden presentar moco con sangre. Una de ellas es, como lo estamos viendo, la vaca, después del celo. Desafortunadamente no todas las vacas lo presentan, menos del 50%. Y desafortunadamente porque si todas presentaran el moco con sangre, sería fabuloso para nosotros porque sabríamos en qué etapa exacta está la vaca de su ciclo estral. Pero como no todas la presentan, pues entonces pues no es algo que nos sirva mucho a menos que lo veamos, ¿sí? Si vemos un moco en una vaca con estrías de sangre, pues es que ya pasó, ya ovuló, ya está en metaestro, ¿no? Bien. Entonces, la otra entonces es la perra. También es presencia de sangre por aumento de la cantidad de estrógenos y un fenómeno que le llamamos de diapedesis, extravasación de elementos sanguíneos, en este caso, hacia, en este caso, el moco estral. En la perra se presenta previo al estro, en la etapa de proestro. Y se usa mucho para confundirnos, ¿sí? Porque hay quienes no saben, y decimos que está manchando, está sangrando la perrita, es que ya está en calor. No, empieza a mostrar esas estrías de sangre en el moco, ¿verdad?, cuando está en etapa principalmente de proestro. Cuando está en estro, sigue habiendo moco, pero cesa ese flujo de sangre, ¿sí? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? Sí, Doc. Sí. Entonces, la descarga sanguinolenta se presenta durante el proestro y el metaestro, ¿no? Durante el proestro en la perra. Ah, ok. Durante el metaestro en la vaca. En la vaca. Ah, muy bien. No de a A, o sea, no del proestro al metaestro. O sea, no se confunda. En la perra puede haber presencia de sangre moco durante su fase de proestro. Nada más. En la vaca puede haber esa misma presencia de sangre en moco durante el metaestro. Son Ok, Doc. etapas
¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Quién más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces vamos a seguir con la siguiente especie. Vamos de menos a más. ¿Qué es eso? Estamos explicando ahorita la que más se apega a lo que les expliqué el jueves. Y vamos a terminar con la que más diferencias tiene. Entonces vamos a pasar con otra que también es muy similar, ¿verdad? Y la siguiente especie es la cerda. Entonces vamos a ver las características del ciclo estral de la cerda. Y volvemos a tener la misma figura, ¿verdad? Las etapas de proestro, la etapa de diestro, que ya vemos que ya dura más, ya no son menos de 24, sino ya es, ¿sí?, de 24 a 72 horas. Ya nos da más oportunidad de ver en este caso en qué momento la cerda entra en calor. Y esto facilita mucho nuestro trabajo desde el punto de vista reproductivo. También se le puede considerar una etapa de metaestro y una etapa muy larga de diestro. Entonces, estas dos son la fase folicular y estas dos en amarillo, ¿verdad?, corresponden a la fase lútea. Bueno, entonces, vamos entonces a revisar algunas características propias del ciclo estral de la cerda. Una de ellas, la primera, en cuanto a su duración, pues dura 21 días como la mayoría y tiene variaciones de más o menos 17 a 25 días. Todos estos valores numéricos están en ese cuadro que ya les comenté. La cerda es igual que la vaca porque es una especie también poliéstrica continua y no tiene estacionalidad. Entonces, cuando llega a la pubertad, mientras está bien de salud, ¿verdad?, mientras no quede gestante, va a presentar calor cada 21 días aproximadamente. ¿Sí? Entonces, es una hembra que le consideramos que es poliéstrica continua y que no tiene estacionalidad reproductiva. Bien. En la cerda hay una característica que ya les comentaba la semana pasada, interesante. Yo les decía que todas las especies, excepto la cerda y la perra, en todas las demás especies ocurren oleadas de crecimiento folicular, ¿sí?, durante el ciclo estral. Incluso les expliqué, ¿verdad?, que una oleada es el reclutamiento de folículos terciarios, ¿sí?, se reclutan, ¿sí?, y esos que se reclutan empiezan a crecer bajo la influencia de gonadotropinas, llegan a una fase, se reclutan muchos, después viene una fase de selección y solamente algunos los seleccionados van a seguir creciendo, los otros sufren atresia y los que siguen creciendo llegan a un estado de dominancia folicular. Y esto lo van a estar repitiendo durante el ciclo estral, ¿verdad? Estas oleadas foliculares. Yo les comentaba que la cerda y la perra no se presenta este fenómeno. En la perra, pues es muy sencillo, ahorita lo vemos. Si nada más va a tener un ciclo estral, ¿para qué tener oleadas foliculares, verdad? Cada 10, cada 15 días, ¿no? O sea, eso implica tanto así como un desperdicio ¿verdad?, de recursos genéticos. En la cerda es todo lo contrario. Bueno, esta tiene ciclos estrales cada 21 días y además ovula una buena cantidad de células sexuales. Bien, pero no tiene oleadas foliculares, nada más se le ha descrito una sola oleada. Y esto se debe a lo siguiente. Se sabe que los cuerpos lúteos, en plural, porque la cerda, ¿verdad?, después de que ovula, forma, ¿sí?, una buena cantidad de cuerpos lúteos, porque recuerden que la cerda, y esa es otra característica, es la que tiene la más alta tasa de ovulación entre nuestras especies domésticas.
Es una característica propia de la cerda. Llega a ovular de 10 a 20 células sexuales. O sea que crecen, se hacen dominantes de 10 a 20 folículos. Y en consecuencia va a formar de 10 a 20 cuerpos lúteos. Bueno, lo que se sabe es que estos cuerpos lúteos de la cerda sí producen inhibina y estradiol. Producen progesterona, no me equivoqué. Producen principalmente progesterona, pero producen también algo de estradiol, pero producen inhibina. Y se acuerdan que la inhibina, ¿verdad? Es una hormona que retroalimenta y retroalimenta a la hipófisis y controla la secreción de FSH. La FSH es muy importante, ¿sí?, para este fenómeno de las oleadas foliculares. Entonces, si aumenta la inhibina y el estradiol, baja la secreción de FSH. Y esto impide que vuelva a ocurrir una oleada folicular, que vuelva a ocurrir el reclutamiento, la selección y dominancia folicular. Por esta razón, no presenta oleada folicular más que una, ¿verdad? Nada más va a presentar esta oleada, la del proestro, que lo va a llevar ¿a qué? A la ovulación. Bien. Su ovulación, ¿sí?, es homogénea y precisa. O sea, presenta un pico de LH, ¿sí? Un pico abrupto, ¿verdad? Y que hace que ovule, ¿verdad? A pesar de que son muchos folículos los que van a ovular, lo puede hacer de manera más o menos sincrónica, ¿sí? A pesar de que muchos. Muy diferente a la PER. Vamos a ver después, que también puede llegar a tener una alta tasa ovulatoria, pero tiene un pico de LH persistente. Y esto hace que la ovulación pueda ocurrir, ¿sí?, se disperse también, pueda ocurrir en diferentes momentos. Hay otra característica, la última, que a lo mejor ahorita no le cobramos mucho sentido, pero es muy importante. Casi en todos los animales, cuando se está formando el cuerpo lúteo, ¿verdad? Ese cuerpo lúteo que está en formación, ¿sí?, es un cuerpo lúteo que carece de receptores para prostaglandinas. Y esos receptores los empieza a formar en las ovejas alrededor del tercer día, ¿sí?, del ciclo estral, entre el tercero, quinto día, en la vaca, ¿verdad?, después del quinto día, ¿sí?, más o menos. Se empiezan a formar receptores para prostaglandina. Muy pronto, muy temprano, pues. Cuando se forman receptores en esta etapa para prostaglandina, esto es muy importante para nosotros porque este cuerpo lúteo que se forma, o estos cuerpos lúteos, ¿sí?, son muy sensibles a la acción de la prostaglandina. Si nosotros aplicamos prostaglandina, vamos a destruir estos cuerpos lúteos y vamos a hacer que el diestro no dure tanto. Si lo aplicamos aquí, cortamos el diestro desde aquí. Si los aplicamos aquí, cortamos el diestro desde aquí. ¿Y esto para qué nos sirve? Nos sirve para programar la inseminación de estos animales, ¿verdad? En el caso de la cerda, es la especie que tarda más días en formar cuerpos lúteos. Y entonces le lleva más o menos alrededor de 10 días. Hasta acá empieza. En esta parte, el cuerpo lúteo no es sensible a la acción de las prostaglandinas, solamente después del día 11 en adelante. Ahorita nada más recuérdenlo, ténganlo presente, pero es por esta razón que en los sistemas de producción porcina no se utilizan prostaglandinas para sincronización de estos.
Después vamos a ver en algunas clases ya pronto, vamos a ver lo que corresponde a sincronización de estros. Entonces, vamos a retomar este punto cuando pasemos por la parte de la cerda, pero pues de momento ya se los expliqué. Bien, entonces, para la cerda tienen, o bueno, para lo que llevamos, ¿alguna pregunta? Bien, parece que no. Entonces, a ver, ¿hay alguna pregunta? Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a juntar a dos que tienen, vamos, como les decía, de menos a más. Vamos a juntar a dos especies que tienen muchas similitudes en su ciclo estral, ¿verdad? Y que son las ovejas y las cabras. Entonces vamos a ver las características del ciclo estral en los pequeños rumiantes. Se asemejan mucho a lo que ya vimos como modelo. Tenemos esa ventaja, ¿verdad? Entonces, tenemos para la oveja la misma figura, donde nos representa las etapas del ciclo estral. Podemos observar la parte del proestro. El estro ya dura de 24 a 36 horas, ¿verdad? Entonces, esto nos estaría indicando que la ovulación está ocurriendo. Aquí va a ocurrir al final del estro, claro. Porque si después del pico del LH pasan 24 a 36 horas para que ocurra la ovulación, en esta especie, igual que la cabra, la ovulación va a ocurrir casi al final del periodo de estro. La parte de metaestro y otra vez el diestro junto con el metaestro forman la fase folicular y es la etapa del ciclo estral. La principal diferencia, ¿verdad?, entre la oveja y la cabra es que la oveja, y luego ya lo indicamos, la duración del ciclo estral en la oveja es menor que en la mayoría de las especies. Dura de 17 días en promedio, ¿sí? Y en un rango de 13 a 19. Mientras que en la cabra dura 21 días en promedio. Entonces, esta es una diferencia importante, ¿verdad? Entre estas dos especies, ¿sí? O entre estas especies con las demás. Tiene una característica importante ambas especies. Y la característica muy importante es que las dos presentan estacionalidad reproductiva. Son hembras poliéstricas, ya no continuas, sino son hembras poliéstricas estacionales. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que durante el año van a tener una época reproductiva de duración variable y una época de anestro estacional, también de duración variable. Ya lo veíamos cuando vimos estacionalidad reproductiva, cómo la raza puede afectar la duración de la estación reproductiva o del anestro. Ahora, tienen una característica además junto con esto. Normalmente estos animales empiezan a ciclar en la época del año cuando los días son cortos en su longitud, como lo que está sucediendo en esta época del año. Acabamos de pasar el equinoccio de otoño y los días se van a ir acortando. Es la época en que estos animales empiezan su actividad reproductiva. Por eso se les llama especies de días cortos. Ahora, en estas dos especies tenemos una característica también interesante. Tienen una tasa ovulatoria, o sea, no tan pequeña como la de una vaca que es cercana a 1, ¿verdad? 1, ni tan grandota como la que acabamos de ver para la cerda, de 10 a 20, ¿no? De tasa ovulatoria. Pero tiene una tasa ovulatoria que está entre 1 y 2, un poquito más de 2 en ocasión. Ahora, esto es bien importante. Desde el punto de vista de producción animal, ¿sí? Nos interesa en ambas especies, ¿sí? Siempre estamos buscando razas que les llamamos prolíficas.
¿Qué quiere decir eso? Siempre estamos buscando que en estas razas, ¿sí? Tener la oportunidad de que en cada parto haya más de una cría, ¿sí? Que tengan, lo ideal normalmente es que tengan 2 crías. A veces llegan a tener 3 y rara vez llegan a tener hasta 4. Entonces, para el productor, normalmente esto es muy interesante porque pues siempre andamos buscando que sean prolíficas, que sean razas prolíficas, que tengan una tasa ovulatoria mayor a 1. ¿Por qué? Pues porque todo nuestro trabajo siempre, por ejemplo, está en función de obtener el mayor número de corderos, ¿verdad? O de cabritos al momento del destete. Entonces, si ustedes se empadran 100 ovejas o 100 cabras con una tasa ovulatoria de 1.5, ¿verdad? En lugar de tener, si tuviera una tasa ovulatoria de 1, pensando que todas quedan gestantes y todas llegan al final de la gestación, tendrían 100 crías. ¿Va? Perfecto. Pero nada más con que tenga una raza, si ustedes tienen una raza con una prolificidad de 1.5, tendrían, ¿sí? 150 crías. Económicamente esto es importante. Entonces, en estas especies, ¿sí? Siempre estamos buscando razas prolíficas que tengan una tasa ovulatoria mayor de 1. Ya pues vamos a ver esto, cómo se puede lograr. Entonces, bien, entonces hasta aquí ya hemos revisado 2, 4 especies, nos faltan 3. Hasta aquí vamos a hacer un paréntesis. Y ¿alguna duda antes de continuar? Doc, Sí, Oscar. me surgió la duda, no sé si ya lo había comentado anteriormente, pero el único punto donde nuestro animal puede quedar receptivo es en el estro, ¿no? Ya sea Correcto. por monta o por inseminación artificial. Sí. El único momento en que la hembra es receptiva, o sea, no puede quedar, es receptiva es durante el celo. Aquí, Oscar, y los demás también, no se confundan. Las hembras, en general, esto no es un proceso de apagar y prender una luz. Los estrógenos empiezan a aumentar durante el proestro, empiezan a modificar la conducta y en algunas especies, ¿verdad? Casi en todas, ¿verdad? Desde el proestro las hembras se vuelven atractivas al macho. Pero la hembra, mientras no entre en la fase de celo, ¿sí? Va a rechazar al macho. Por eso en ocasiones podemos ver alguna perrita, ¿sí? Sobre todo en la calle, y la siguen una buena cantidad de perros. Y uno puede ver, si está en calor, la van a montar, alguno de ellos la va a montar. Si no está en calor, se voltean y son agresivas, los muerden, los atacan. Entonces, el estro se caracteriza porque es la etapa cuando la hembra acepta la monta y la cópula con el macho. La atractividad puede presentarse desde el proestro. ¿Queda claro? Ok. Bueno, Entonces, hablando en una producción, sí, ¿podríamos inseminar artificialmente desde el proestro? no, no. Esto lo vamos a ver con mucho detalle, pero normalmente no se inseminan en el proestro. En el estro, que no se les olvide, hay un septo en la vaca, el estro se acompaña de ovulación. ¿Cuándo monta? O sea, ¿cuándo permite la hembra la monta? Fíjense nada más, es cuando está en celo. Y en ese celo va a ocurrir la ovulación, no en el proestro, en el celo. Entonces, en forma natural, ¿sí? Permite la monta cuando está en celo. ¿Por qué? Porque horas después va a ocurrir la ovulación, no antes. Incluso les vamos a ver al final en las gatitas.
las gatitas, ¿sí? También van a aceptar al macho solamente en el estro. Y para que lleguen a ovular, necesita haber más de una cópula, ¿sí? Para que puedan ovular. Entonces, no se sirve ni se inseminan en el proestro. Ok, Ajá, muy bien, Doc. de Perfecto, nada, gracias. de nada. Miren, ahora sí vamos a agarrar ya más velocidad. Vamos a agarrar 3 especies que sí ya tienen diferencias importantes con las demás, con las que hemos mencionado. Y vamos a empezar de menos a más, con la yegua. La yegua tiene unas características del ciclo estral bien interesantes, bien importantes, que si ustedes se dedican a esta especie necesitan conocer, como decían mis profesores, a pie juntillas, ¿sí? Entonces, bien, para empezar, en la yegua no se utiliza la nomenclatura de proestro, estro y metaestro, y diestro, lo que me haya faltado, sino nada más se utiliza la nomenclatura de fase folicular, que pues, tampoco incluye al proestro y el estro, y la fase lútea, que incluye al metaestro y al diestro. La fase folicular, miren, dura de 4 a 7 días, y la fase lútea es la más larga del ciclo estral, dura de 14 a 15 días. ¿Sí? Y tiene características bien importantes. Para empezar, la yegua también es una especie, igual que las pequeños rumiantes, poliéstrica estacional. Pero su época reproductiva ocurre de manera diferente a los pequeños rumiantes. Ocurre durante el periodo del año donde los días son más largos. Yo les pregunto cuándo son los días más largos, seguramente me van a decir primavera y verano. Correcto. En esa época es cuando ocurre la estación reproductiva de estos animales. En los pequeños rumiantes, lo acabo de decir, ocurre esa época reproductiva cuando los días son cortos en longitud. Pero no, en el caso de la yegua, esto es diferente. ¿Sí? Su estación reproductiva, que quede claro, ocurre durante la primavera y verano, cuando los días son largos. Esta es una característica propia de esta especie. Su ciclo estral, en general, bueno, dura 21 días, con variaciones que pueden ir desde 15 hasta 26, ¿verdad? Y bueno, esta no es per se una característica del ciclo estral, pero para describir su ciclo estral se usa una nomenclatura diferente, ¿verdad? Dividir el ciclo en 12 etapas. O sea, esta per se no es una característica del ciclo estral. Bien, lo que sí son características son las siguientes. Miren. Recuerda que les dije el jueves que para que se produzca la ovulación se produce una descarga de GnRH, que a su vez produce una descarga de LH. Que en la mayor parte de las especies esta descarga es abrupta, ¿verdad? Y en corto tiempo. Sin embargo, en la perra y en la yegua, la descarga es una descarga, ¿sí? Es persistente y dura más tiempo, ¿sí? Esto le va a dar una característica importante. Este aumento gradual y persistente del LH, ¿sí? Que se mantiene durante varios días, ¿sí? Y empieza antes, durante y después de la ovulación. O sea, es una descarga persistente del LH, no abrupta, ¿sí? Lo que sí es que después de esto se va a dar la ovulación. Pero, como es persistente, la ovulación puede ocurrir en cualquier momento durante el estro. ¿Sí? No dice aquí proestro ni metaestro. Durante el estro. ¿Sí? Ahora, esto complica, ¿verdad? Tener un estro largo y una descarga de LH persistente
complica mucho la situación en cuanto a que no sabemos normalmente en qué momento va a ocurrir la ovulación. Porque no sabemos si va a tener un estro de 4 días, de 6 días, de 8 días o más, para empezar. Y sabemos que durante todo el estro, ¿verdad? Independientemente de lo anterior, puede ocurrir la ovulación. Entonces, esto complica mucho el manejo reproductivo de esta especie cuando le queremos dar servicio o cuando la queremos inseminar. Después vamos a ver qué podemos hacer para darle servicio e inseminarla en el momento adecuado. Pero ahorita nada más estamos hablando de características del ciclo estral. También les recuerdo que, aunque no es característica del ciclo estral, ¿sí? Su ovario, el ovario de la yegua, es un ovario con 2 características importantes. Uno, es un ovario que tiene invertida la corteza y la médula. Y por otro, es un ovario que tiene un lugar específico. Ninguna otra especie doméstica lo tiene. Un lugar específico por donde ocurre la ovulación y que se llama fosa de ovulación. Aquí está, en esta parte. ¿Sí? Aquí está en esta parte. ¿Sí? Con esa fosa ovulatoria. Bueno, la yegua, esto sí, apúntenlo, ¿verdad? Tiene una capacidad de respuesta diferente a los esteroides ováricos. ¿Cuáles son los esteroides ováricos, compañeros? Son 2, principalmente. El grupo de estrógenos y el grupo de progestágeno. Cuando una hembra, quitando a la yegua, una vaca, por ejemplo, empieza a estar bajo la influencia de estrógenos, empieza su aparato reproductor a irrigarse más, ¿verdad? El aparato reproductor le llamamos más tono, más turgencia. Si ustedes palpan al animal y palpan el aparato reproductor, se siente muy bonito, se siente con mayor facilidad, etcétera. Y esto se debe a que hay estrógenos. Si ustedes lo palpan, le dan un pequeño masaje, van a estimular la salida de moco en una vaca, debido a la presencia de estrógenos. La yegua responde diferente a los estrógenos. Si ustedes hacen lo mismo, porque lo pueden hacer, pueden meter la mano por vía rectal y buscar abajo el aparato reproductor. Si la yegua está en fase folicular, en esta fase, van a encontrar un aparato reproductor completamente diferente. Un aparato reproductor flácido, no está turgente, ¿verdad? Difícil de localizar. Si es caso de secreción, si ustedes meten un vaginoscopio, van a ver el cérvix en el piso, pálido, ¿sí? Con poco moco. Si lo meten el vaginoscopio en una vaca en calor, van a ver turgente, el lado cervical muy irrigado, la presencia de moco. Entonces, en la yegua es una visión completamente diferente. Que si ustedes tomaran a pie en juntillas todo lo anterior y revisaran una yegua con un vaginoscopio, diría, esa yegua no está en calor. Tiene su cérvix flácido, está en el piso, amarillento, no tiene secreciones, está en fase lútea. No, está en calor. ¿Sí? Y miren, por ejemplo, otra característica. La progesterona, ¿sí? En el caso de la vaca, haría todo lo que ya les acabo de... Baja la irrigación, el útero cérvix se vuelven flácidos, con poco tono, baja la presencia de moco, etc. Si ustedes meten el vaginoscopio, pues lo verían así. Un cérvix flácido, pálido, con poca secreción. En la vaca corresponde a un aparato genital que está, de una hembra que está en fase lútea. En la yegua, lo contrario, está en fase folicular. Bien. Ahora, en la yegua vean cómo la respuesta puede ser tan diferente.
En la vaca, durante la fase lútea, los niveles altos de progesterona, ¿sí? Inhiben el desarrollo folicular final, ya se los comenté, y se los voy a preguntar el miércoles, ¿sí? Niveles altos de progesterona inhiben la maduración folicular final. No inhiben las oleadas, sigue habiendo oleadas durante la fase lútea, pero esas oleadas no se acompañan de desarrollo folicular final ni de ovulación. ¿Por qué? Porque hay un cuerpo lúteo que produce progesterona. Vean cómo la yegua, ahora cambiemos, responde diferente a los esteroides. Estando en fase lútea, con niveles altos de progesterona, en la yegua puede ocurrir la ovulación, ¿verdad? Entonces es la única especie doméstica, ¿sí?, que puede ovular durante la fase lútea con niveles altos de progesterona, porque la progesterona no la inhibe por completo. Esto no quiere decir que cada diestro ocurra la ovulación, sino que puede darse la ovulación en el diestro, y esto complica mucho el manejo reproductivo de la especie. Ya después ya vamos a ir viéndolo con mayor puntualidad. Y una última característica que quiero también que lo apunten es que la yegua es muy sensible a la acción de la prostaglandina. Entonces, tiene una respuesta muy, muy fuerte hacia la prostaglandina. La prostaglandina la pueden utilizar ¿para qué? Para destruir este cuerpo lúteo y acortar la fase lútea. Pero tengan mucho cuidado en todas las especies, pero en particular en la yegua. Cuando utilicen prostaglandinas, chequen ustedes la dosificación. Ustedes hicieron un ejercicio donde veían de llenar un cuadro y donde viva prostaglandina, buscar un nombre comercial. No sé si dosificación o no, pero bueno. Entonces tienen siempre que fijarse bien cuando usen una prostaglandina, principalmente en la yegua, si es natural o es sintética, y la dosificación, ¿sí? Entonces las dosificaciones, cuando dosifican una prostaglandina para una yegua, ¿sí?, es mucho menos, ¿sí?, que lo que se dosifica, por ejemplo, para un animal del mismo peso de otra especie, por ejemplo, para una vaca, ¿sí? Entonces, no se pierdan en esto, porque si ustedes dicen, por ejemplo, voy a aplicar Lutalice, 25 a 30 miligramos se utilizan para una vaca. Ah, pues ponle lo mismo, es una yegua. Están más o menos del mismo peso. Bueno, si ustedes le ponen la dosificación de una vaca, ¿sí?, van a destruir el cuerpo lúteo de la yegua, y si ustedes tienen cuerpo lúteo, también destruyen su cuerpo lúteo de lo que van a ver que pasa después, ¿sí? Porque la yegua se empieza a poner intranquila, empieza a estar en una situación como de un cólico severo, empieza a tener, puede tener hasta una diarrea casi inmediata, ¿sí? Porque en la yegua la dosificación de prostaglandina es cuando mucho una tercera parte de lo que se le da a una vaca. Pero no se guíen por esto. Cuando apliquen prostaglandina, si la tienen que aplicar en una yegua, ¿sí?, vean qué producto van a usar y cuál es la dosificación adecuada, no para la vaca, sino para la yegua. Cuando ustedes dosifican, aplican prostaglandina, normalmente nos quedamos un rato para ver la reacción de la yegua. Cuando ustedes aplican a una vaca, se van y después ya verán y ya les platicarán si salió un calor o no, etc. Conste que se los acabo de comentar. Bien, ¿alguna pregunta? Yo, ya me surgió una duda en cuanto a lo de la sensibilidad a la prostaglandina. Ajá. Por ejemplo, que aquí en las yeguas, pues es muy sensible. ¿Eso es bueno? O sea,
por ejemplo, comparándolo con lo de la cerda, que en la cerda se limita como el uso de la prostaglandina. En cerdas, Fernanda, se limita porque tardan mucho en formar, los cuerpos lúteos tardan mucho en formar receptores a prostaglandina, no por su sensibilidad, sino porque tardan mucho y lo hacen hasta después del día 11 del ciclo estral. Entonces hace muy poco práctico su aplicación, porque entonces tú tendrías que estar, a ver, que salga en calor la cerda, cuenta 11 días y después ponle la prostaglandina. Y la prostaglandina te va a funcionar del día 12 y vamos a empezar al día 15. Entonces tienes del 12 al 15 para aplicar la prostaglandina, porque después del día 15 ya ni la apliques porque se van a liberar prostaglandinas endógenas. Entonces tienes que serían 4 o 5 días, cuando, no menos, bueno, cuando máximo para poder aplicar. Entonces tendrías que estar a cada cerda viendo qué etapa de su ciclo y después para aplicarla en el momento correcto. ¿Sí? ¿Sí, Fernanda? Ah, ok, sí, gracias. En la yegua, sí, esta es muy sensible. O sea, ¿qué es muy sensible? Que responde muy bien a la prostaglandina. Incluso se acuerdan que la vía de distribución no es local, sino es sistémica. Entonces va a pasar por pulmón y se va a degradar el 90% de la prostaglandina. Con ese 10% que llega a ovario, a cuerpo lúteo, es suficiente para destruirlo. ¿Por qué? Porque es muy sensible a su acción, a la acción. Ahora, aprovechando la pregunta de Fernanda, recuerden ustedes también, siempre, 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 cuando apliquen una hormona, chequen la dosificación. En el caso de las prostaglandinas naturales, por ejemplo, el Lutalice comercial, ¿sí? Viene dosificado en miligramos. Los productos sintéticos de la prostaglandina, como son más potentes, ¿verdad? Vienen dosificados en microgramos. No se vayan a confundir con miligramos y microgramos, ¿sí? Porque si le ponen una dosis alta de prostaglandina, la yegua entra en un estado muy parecido al de un cólico severo. ¿Queda claro, Fernanda? Sí, gracias. De nada. Bueno, miren, ahora yo sé que muchos de ustedes, ¿sí? Están viendo con buenos ojos dedicarse a la cuestión de la clínica de perros, lo cual está muy bien. Y que les interesa, por ende, esta especie, ¿no? Entonces, no es que se las haya dejado hasta el final, sino que es de las que tiene más diferencias el ciclo estral con otras, ¿sí? Y ustedes pensarán, no, nos falta la gata. Pues esa es la campeona, la que más diferente tiene, ¿verdad? Más diferencias tiene en cuanto a ciclo estral con respecto a las otras. Pues vamos a ver las características del ciclo estral de la perra, ¿sí? Entonces, son muchas, entonces vayan prestándole atención, ¿sí? El ciclo estral de la perra no tiene sus diferencias importantes. Ya habíamos mencionado en cuanto a la longitud del ciclo estral, que apareció en la primera diapositiva. 210 días, ¿sí? Entonces, miren, les explico. Aquí tenemos la misma figura que ha estado pasando. Tenemos la misma nomenclatura que hemos usado, excepto para la yegua: proestro, estro, diestro, anestro. Ay, se equivocó, doctor. Aquí esto del anestro. No, no me equivoqué. Está bien. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está esto? Nos falta el metaestro. O aquí está dentro. No nos confundamos. En la perra, ¿verdad? El ciclo estral se divide en 4 etapas: proestro, estro, después de la ovulación y la formación del cuerpo lúteo,
continúa el diestro y después está el anestro. Está bien la figura, no está mal. Ahora, ¿cuánto dura el ciclo estral? Vamos a pensar que tiene un solo ciclo, ¿verdad? Al año, la perrita, o dos, pues dura alrededor de 210 días, es mucho. Ahora, como dura mucho el ciclo, ustedes se dan cuenta también que pues cada una de sus etapas va a durar mucho, a diferencia de las otras especies. Vean, el proestro puede durar en promedio 9 días, pero puede variar de 3 a 20. ¡Wow! Muy largo, ¿sí? Correcto, muy largo. La perra tiene un proestro muy largo, a diferencia de otras especies. Tiene un estro también muy largo, promedio 9 días, pero puede durar de 3 hasta 20. Lo más interesante de todo es que nunca sabemos si la perra en cuestión que estamos examinando va a durar de 3 a 20 o de un proestro de 3 a 20, ¿verdad? Pero esto hace interesante las cosas, ¿sí? Que no sería muy fácil. Y después, ¿verdad? De la ovulación va a venir la formación de los cuerpos lúteos y la perrita va a entrar en diestro. Y chequen aquí, por favor, lo siguiente. El diestro, pues en cualquier especie anterior, duraba, miren aquí, de 14 a 15 días más o menos en la yegua, más o menos en las demás. Aquí el diestro, ¿ya vieron cuánto dura? Si no quedó gestante, si no le dieron servicio o no quedó gestante, el diestro dura de 70 a 80 días. ¡Wow! O sea, el más largo de todas. Si quedó gestante, pues dura lo que dura la gestación, aproximadamente 63 días. ¿Sí? Bien. Entonces el diestro es larguísimo. Entra a una fase luteal larguísima, más larga que cualquier otra especie, ¿sí? De las que hemos mencionado. ¿Sí? Y después, presten atención a lo siguiente. Después del diestro, los cuerpos lúteos pierden función, bajan los niveles de progesterona y en cualquier otra especie que hemos mencionado, entrarían en fase de proestro. Pues no, en la perra no. Entonces, en la perra entran a una fase de anestro, que puede durar entre 4 hasta 10 meses. Muy larga. Ahora, en la perra necesitamos incluir esta fase para poder hablar de ciclos estrales. Si no, no podríamos hablar de ciclos estrales. Entonces, en la perra, para poder hablar de un ciclo estral, se requiere de hablar del anestro y al anestro incluirlo como fase del ciclo estral. Entonces, en ninguna especie que hemos mencionado, el anestro, ¿sí?, está como fase del ciclo estral, ¿verdad? Ni en las estacionales. Ahí el anestro es anestro estacional. Bien, entonces vean, de entrada, wow, cuántas diferencias. Un ciclo estral muy largo, fases del ciclo estral muy largas y diferentes, porque no, hay proestro, estro, un diestro y un anestro. Ahora, vamos a desglosar un poquito lo anterior. Entonces, para empezar, la perra tiene una clasificación muy diferente a las que hemos mencionado. Con esto que hemos mencionado, pues es una hembra que presenta un solo estro, ¿verdad?, durante el año. Pero como no lo presenta, perdón, en una época definida del año, entonces no podremos hablar de estacionalidad. Entonces estamos hablando de una hembra o una especie que se considera como monoéstrica no estacional. No estacional. ¿Sí?
Entonces, esa es una característica. Entonces, esto lo lleva a tener periodos entre un estro y el otro, ¿verdad? Muy largos, de 6 a 7 meses en promedio, entre lo que pasa entre un estro hasta el siguiente, o de 5 a 12, depende, ¿verdad? Bien. Otra característica del ciclo estral, ya la mencionamos, en cuanto a su nomenclatura, es que nada más pasa por una fase de proestro, estro, diestro, no tiene metaestro. Hay libros antiguos que hablan de metaestro. La perra no tiene metaestro. Y en un momento les digo por qué. Y esto que les acabo de decir. Como fase de su ciclo estral está el anestro. ¿Verdad? Esto es muy característico. Bien, entonces vamos a ubicarnos aquí en el proestro. ¿Sí? Esta primera fase. El proestro en la perra es largo, ya la mencionamos. También ya mencionamos que presenta secreciones sanguinolentas, ¿verdad? Que no corresponden a una menstruación, sino es un sangrado por diapedesis, ¿sí? Y se presenta únicamente durante el proestro. También ya les mencioné que durante esta etapa, la perra tiene, igual que las otras, pero en esta es muy, se puede observar con cierta facilidad, empieza a atraer al macho. Y lo atrae durante varios días, ¿verdad? Es muy larga la etapa. Y también ya les comenté que no hay desarrollo folicular, ¿verdad? No hay oleadas foliculares. Pues si nomás va a ocurrir la ovulación aquí, después van a pasar 10 meses, ¿para qué una oleada y otra y otra y otra y otra? Esto es un desperdicio biológico. Entonces, no hay. Vean, cuántas diferencias importantes, ¿sí? Para preguntarles el miércoles todo esto. Bueno, ahora vamos a pasar al estro. El estro también, muy largo, de 3 a 20 días, promedio 9 días. Es en esta fase, Oscar y todos los demás, donde la hembra acepta al macho. ¿Qué es esto? Una cosa es atraer, ¿sí? Que lo atrae en el proestro, y otro es que lo acepta, que ocurre en el estro. Aceptar quiere decir que acepta la monta y cópula con el macho. Y esto nada más lo hace en la fase cuando está plenamente en estro. Ahora, pónganme atención. En la perra dura mucho el estro. Entonces los estrógenos empiezan a aumentar desde el proestro, con el desarrollo folicular, se mantienen durante parte del estro, pero son varios días, es mucho tiempo, no es como en las otras especies. Y esto provoca, ¿sí?, algo bien interesante en la yegua, no en la yegua, en la perra, ¿sí? Es que en el proestro empiezan a elevarse los estrógenos, en el estro se elevan a un máximo y empiezan a declinar durante el estro. En todas las demás especies durante el estro hay una elevación mantenida de estrógeno. En la perra no, en la perra cuando llegan al estro empiezan a bajar los estrógenos. Y curiosamente empiezan a subir, ¿verdad?, la progesterona. Entonces, en la perra esto es único. Durante el estro bajan los niveles de estrógenos y suben los niveles de progesterona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empieza a haber luteinización. ¿Quién produce la luteinización de las células de la granulosa y de la teca en el folículo? Aún sin haber ovulado, la LH. Y la LH en la perra, igual que en la yegua, ¿sí?, empezó a incrementarse
al inicio del estro y su incremento es persistente y por mayor tiempo. Entonces es un incremento persistente y durante más tiempo que en las demás especies. Y esto provoca que empiece a haber luteinización folicular de las células de la granulosa y de la teca, aún antes de que ocurra la ovulación. Entonces, por eso, durante el estro, esto se los voy a preguntar, bajan los niveles de estrógeno y suben los niveles de progesterona, ¿sí? Y además, que suban los estrógenos y después suba la progesterona, es necesaria para que la perra pueda expresar correctamente el celo y acepte la monta, ¿sí? Y la cópula con el macho. Y esto, pues obviamente va a llevar también a la ovulación. Por esta razón que les acabo de explicar, la perra no pasa por una fase de metaestro. Cuando ovula, ¿verdad? Ovula, y esta es otra característica, una célula sexual todavía inmadura, en fase de ovocito primario, ¿verdad? Y el folículo ya está parcialmente luteinizado. No es necesario que ocurra la ovulación para que después se luteinice como en las otras especies, ¿no? Aquí se empieza a luteinizar, ovula, ¿sí? Parcialmente luteinizado, y ya hay niveles elevados bueno, ya están subiendo los niveles de progesterona. Por eso no tiene una etapa de formación del cuerpo lúteo o metaestro. Bueno, en el diestro, ¿sí? Esto apunta, ¿no? Los cuerpos lúteos tienen una duración de 70 o 80 días, ¿sí? Si la perra no quedó gestante, si no le dieron servicio. Los cuerpos lúteos duran todo ese tiempo. Ese tiempo, esto es muy importante porque van a estar en fase lútea durante 70, 80 días. Y esto les va a caer, puede provocar dos cosas interesantes. Las hace más susceptibles para el desarrollo de infecciones uterinas como la piómetra, que suele presentarse después de la manifestación del celo, por esta razón. Y lo que normalmente llega a presentarse, debido a una fase lútea tan larga, es que las perras entran en una fase de pseudogestación. ¿Sí? De pseudogestación. ¿Sí? Entonces, ¿esto por qué? Porque hay niveles altos de progesterona durante mucho tiempo. La destrucción del cuerpo lúteo es a través de un mecanismo local donde están implicadas las prostaglandinas. No como lo explicamos de que las prostaglandinas llegan del endometrio, viajan por vía sistémica local, llegan al ovario, se ponen en contacto con el cuerpo lúteo. No, aquí es una producción local del cuerpo lúteo de prostaglandina, que es lo que va a provocar la destrucción del cuerpo lúteo. Y por último, tenemos que una característica del ciclo estral de la perra es que tiene un anestro de duración muy variable y como ya no hay cuerpos lúteos funcionando, se caracteriza ese anestro por niveles bajos o a veces les llamamos no detectables de progesterona. No hay progesterona. Vamos a dejarlo así más fácil. No hay progesterona durante esta fase. Y es estos cambios es lo que les va a permitir a ustedes saber en qué fase del ciclo estral. O sea, estos cambios hormonales nos guían para saber en qué fase del ciclo estral. Niveles altos de progesterona están en diestro, ¿sí? Niveles altos de estrógenos están proestro. Niveles altos de estrógenos bajan y después empieza a subir progesterona, está en estro.
Niveles altos de progesterona están diestro. Niveles basales o no detectables de progesterona está en anestro. Entonces, esto nos sirve para poder saber en qué fase del ciclo estral hormonalmente se encuentra la hembra. Y esta es una figura, bueno, que trata de resumir todo lo que les acabo de explicar, ¿verdad? Y hace referencia sobre todo al estro, a esta parte, ¿verdad? Entonces, en la yegua, aprovechando la figura, en la yegua, en la perra, ¿sí? Entonces hay una fase folicular y una fase lútea. Y ya les dije que para que pueda haber ciclicidad, necesitamos invitar al anestro, que no forma parte ni de la fase folicular ni de la fase lútea. ¿Por qué? Porque no, de la fase lútea no, porque no hay progesterona, ¿verdad? Aquí estaría la progesterona hasta abajo. En el proestro, en el estro empieza a aumentar la progesterona hasta alcanzar un nivel máximo durante el diestro. Los estrógenos empiezan a subir de repente en el anestro, pero suben de manera importante en el proestro, ¿verdad? Y empieza a atraer al macho, a haber secreciones sanguinolentas, y después durante el estro empiezan a bajar los niveles de estrógenos y a subir los niveles de progesterona cuando ocurre la ovulación. ¿Sí? Bien. Esto ya se los comenté. Y nada más para aprovechar estos cambios, ¿sí? Provocan cambios marcados en el aparato genital de la hembra, en todo el aparato genital, tan marcados que podemos incluso utilizarlos para saber esos cambios en el aparato genital, los podemos utilizar para saber en qué fase del ciclo estral se encuentra una perra, para su manejo reproductivo. Y principalmente utilizamos los cambios a nivel de epitelio vaginal. Entonces, los cambios en epitelio vaginal van a ser muy marcados. Y ustedes preguntarán, bueno, ¿en qué en las demás especies no son marcados? Sí son marcados, pero cada etapa dura muy poco. Entonces, a veces los cambios se extrapolan con la de la siguiente entre etapas, entonces se hace muy difícil interpretar esos cambios en el epitelio vaginal. ¿Cómo detectamos esos cambios? Los detectamos a través de una técnica muy sencilla que ojalá puedan llevar a cabo en la práctica. Esta es una de las prácticas que está programada, la de perros, y es el tomar una citología vaginal exfoliativa. Se llama así la prueba, citología vaginal exfoliativa. Entonces, ¿en qué consiste? En tomar una muestra con un hisopo en el fondo de la vagina, se hace una impronta, se tiñe la impronta y se revisan los resultados. Entonces, vamos a ir viendo que ese epitelio va a ir cambiando de acuerdo con el ciclo estral. Esto lo vamos a ver con mayor detalle, ya sea en la práctica, y si no tenemos práctica, le vamos a dedicar en una de las clases para esto, en las clases de fin de semestre, una clase para esta técnica de citología vaginal exfoliativa, ¿verdad? Pero en pocas palabras es que el epitelio vaginal tiene una actividad dinámica y va a ir cambiando acorde, ¿no? Por ejemplo, aquí empieza a haber estrógenos, empieza a haber cornificación de células de la vagina y acompañado de elementos sanguíneos. Después está la cornificación, la pérdida del núcleo de la célula, ¿verdad? Y así. Entonces, lo cual está aquí, ¿no? Más o menos representado en esta figura. Pero esto lo dejamos pendiente. ¿Sí? Bien. Ahora, porque esto quiero agarrar más velocidad porque nos falta la más difícil y ya se nos acabó el tiempo. O la más complicada, ¿no? Y es el ciclo estral de la gata doméstica.
Entonces, la gata doméstica tiene un ciclo estral que yo traté aquí de simplificarlo, pero está en chino, ¿no? Porque tiene líneas punteadas, sólidas, para un lado, para otro. Pues así está el ciclo estral de la gata doméstica, ¿no? Entonces, les comento lo siguiente. Bueno, entonces es una hembra que la vamos a dejar en la clasificación, como está el libro de texto, como una hembra poliéstrica estacional. ¿Sí? La vamos a dejar así para fines, ¿sí? A nuestra latitud no es tan estacional, pero bueno, en otras latitudes, ¿verdad? Es una hembra poliéstrica estacional. Y esto vale mucho, sobre todo para las gatas que viven fuera del hogar, pues. Sus ciclos estrales ocurren a intervalos de 12 a 19 días. Habíamos dicho que en promedio era 17 días, ¿verdad? O sea, menor a los 21. Bueno, pero pueden variar, fíjense qué barbaridad, pueden variar de 2 a 19 días. Y ahorita les explico por qué puede variar tanto. Bueno, la nomenclatura del ciclo estral está medio complicado, ¿sí? Para la gata, por lo siguiente. Nuestra nomenclatura ha sido esto: proestro, estro, ¿sí? Metaestro y diestro. En la gata no pasan tampoco por la fase de metaestro. No hay metaestro. Pero sí pasa por esto que podríamos llamarle una fase folicular, compuesta por el proestro y el estro. El proestro puede no pasar por el proestro o puede pasar por el proestro durante una etapa muy pequeña de 2 días. Esto siempre ha sido motivo de cuestión. Si tiene proestro o no tiene proestro. Hay quienes consideran que no tiene proestro y no pasa por esta etapa. Ahorita les explico por qué. El estro es largo en la gata, pero puede variar de 2 a 19 días. Y a veces nos confundimos y a veces son 2 estros. Pero vamos explicando todo esto. Bien. Entonces, primera característica importante, bueno, ya estamos dando varias, es durante la estro, igual que cualquier otra especie, la hembra, la gata, es receptiva al macho. ¿Sí? Y recordemos que tiene una característica importantísima, que tiene ovulación inducida. ¿Quién la induce? La induce la cópula, ¿verdad? Entonces, la hembra va a ovular o no, dependiendo de si copula o no. Ya se nos acortó el tiempo, entonces no, vamos a ir directo, ¿sí? Pero la cópula es importante. Y también se ha visto que la mitad de las gatas que nada más se aparean una vez, ¿sí? Pueden ovular. A medida que aumenta el número de apareamientos o cópulas, aumenta la posibilidad de que ovule, porque esto está directamente relacionado con la descarga de LH. A mayor número de cópulas, mayor descarga de LH y mayor posibilidad de que ocurra la ovulación. Entonces, aquí tenemos 2 panoramas completamente diferentes para la gata. Vamos a considerarla como poliéstrica estacional. Entonces, estamos en la época reproductiva de la gata, durante los días largos. ¿Sí? Ya se le acabó esta época en este hemisferio. Bien, vamos a agarrar este camino. Si no ovula, porque no hubo ovulación, porque lo que quiera no ovula, y está durante su época reproductiva, la gata forma cuerpo lúteo. Y todo lo que conlleva la formación de un cuerpo lúteo, pasar a una fase lútea. Pues la gata no pasa a una fase lútea,
va a pasar a una fase que se llama interestro durante la época reproductiva, ¿verdad? Y este interestro dura 8 días y una variación de 12 a 19. Y durante este interestro, si está en la época reproductiva, la gata tiene oleadas de crecimiento folicular. Entonces, una de esas oleadas de crecimiento folicular la puede llevar directamente hacia el estro. Por eso les decía que quienes consideran que no hay proestro. La puede llevar hacia el estro. Y dependiendo, ¿verdad?, del grado de desarrollo folicular, pues también puede variar el largo del estro. Por ejemplo, si los folículos dentro de la oleada están en fase de reclutamiento, va a tardar más la gata en salir en calor. ¿Sí? Si están en fase ya ya pasaron la selección, llegaron a dominancia, pues entonces rápido va a entrar en calor. Por esa variación, ¿verdad? Y en la duración, y no solamente en la duración, sino en el tiempo en el que tardan en entrar en celo. Entonces pasan a este periodo de interés. Entonces, el ciclo sería estro, no ovulación, interestro y estro. Correcto. Bueno. ¿Qué pasa si no hubo ovulación, verdad? No hubo ovulación. Y esta flechita debería estar hasta acá arriba. Después la corrijo. ¿Sí? Y se les acaba la época reproductiva. Pues ya no puede pasar otra vez a exto. Si no, pasa al anestro estacional. ¡Wow! ¡Qué complicado!, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver. Si la gata se aparió, hubo ovulación y formación de cuerpo lúteo, si hay concepción, va a pasar 60 días de la gestación, pare y entra en un periodo de anestro y después se recupera de ese anestro y entra en una etapa de proestro, y es por lo que se incluye el proestro, y de aquí al estro y otra vez. Bueno, pero si hubo apareamiento y formación de cuerpo lúteo, pero no hubo gestación, o sea, por lo que quieran, no hubo gestación, ¿sí? O no la aparearon, pero indujeron la ovulación y forman un cuerpo lúteo, entra en una etapa de diestro, muy larga, pero no tan larga como la de la perra. Dura de 40 a 60 días y entra en una etapa de pseudogestación. Y estos son a veces un problema. Hay que identificar si la gata, sobre todo si hubo apareamiento, si está en diestro, obviamente si está en gestante o está en una fase de diestro. En ambos casos, después de que pasa la fase de diestro o de gestación, entra en un estado de anestro. Y de aquí, nuevamente, al proestro. Vean qué hermoso y maravilloso es el ciclo estral de la gata doméstica. Por eso a veces no sabemos ni qué pasa con él. ¿Sí? Entonces, ¿quedó claro? Se quedaron hasta callados, yo creo que hasta se durmieron. Bueno, miren, a ver, déjenme ver nomás. Wow. Ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a acabar con la gata, ¿no? Con esta parte. Hasta aquí vamos a terminar el día de hoy. Entonces, resumiendo, vaya, parece que esto no es un resumen, pero vean. Es lo mismo que les acabo de decir, ¿sí? Es una gata, la gata doméstica es poliéstrica estacional, especie de días largos, con un anestro estacional largo de 30 a 90 días, que ocurre al final del otoño. Está empezando octubre a diciembre. Normalmente las gatas, ¿sí? Sobre todo que viven en condiciones naturales, dejan de ciclar. ¿Sí? Aquí depende mucho, porque si la gata vive, por ejemplo,
en un departamento, en una casa, probablemente ustedes tienen gatitos, ¿verdad? Ustedes pueden estarlos estimulando con la luz artificial. Entonces, este es otro cantar. Bien, el ciclo estral de la gata ocurre a intervalos de 2 a 19 días cuando no hay inducción de la ovulación. Y ya les acabo de explicar por qué. El proestro tiene una duración promedio de 1.2 días o de 0 a 2. Y la mayoría de las gatas entran directamente en estro sin mostrar en un proestro previo. Les acabo de decir en qué situación, ¿sí? Entonces, después de un estado de interestro, diestro o anestro. ¿Sí? En el proestro igual, la hembra atrae al macho, pero no permite la monta. Durante el estro, ¿sí? La duración del estro es similar en gatas que experimentan coito y ovulación. Dura aproximadamente 8 horas contra las gatas que tienen coito pero no ovulan. Dura igual. ¿Sí? Lo que sí se ha visto es que la duración del estro es menor a los 8 días cuando las gatas no tienen contacto sexual con el macho. ¿Okay? Dura un poquito menos. La ovulación es inducida por el coito. No hay fase lútea si no hubo ovulación. Les acabo de comentar. Y también les comenté esto ya. La cópula desencadena el pico de LH y la ovulación 30 a 50 horas después. Y que el número de apareamientos o cópula va a incrementar la magnitud de la descarga de LH. Así como la perra tiene un ciclo estral con una fase única que es el anestro, la gata tiene un ciclo estral también con una fase única que es el interestro. Este periodo de interestro es utilizado para aquellas gatas que no tuvieron ovulación y vuelven a ciclar. Las gatas que no ovulan manifiestan fases foliculares recurrentes seguidas de un nuevo estro, lo que les comento. Y las gatas que ovulan y que no quedan gestantes presentan un periodo de diestro, de 40 a 60 días. Tampoco presentan metaestro y este diestro se considera un periodo de pseudogestación también, ¿sí? Que rara vez se acompaña de conducta materna o lactación. Esta conducta materna o lactación, tengan cuidado. Tanto en la perra como en la gata, ¿sí? En la perra puede haber un estado de pseudogestación y ese estado de pseudogestación puede acompañarse después con un estado de pseudoparto, donde hay incluso signología parecida al parto, hay conducta materna propia del parto y puede haber secreción parecida a la leche. Igual ocurre en la gata, entonces hay que distinguir. Normalmente por el diestro tan largo, en ambas especies pasan por un estado de pseudogestación. ¿Sí? En la perra se ha descrito el estado de pseudoparto. En la gata no tanto, ¿sí? Porque no, tampoco es que tengan que ocurrir las dos cosas al mismo tiempo. Bien, lo vamos a dejar aquí primero porque ya se me acabó el tiempo. Y todavía nos falta, no, ya no nos faltaba mucho. Y y nada, me quería básicamente recordar lo siguiente. No está Iván Santos, ¿verdad? No lo veo. Iván Contreras. ¿No? Sí, Doc. ¿Tú tienes te dejó tu tocayo alguna indicación para el examen? No, Doc, no me ha dicho nada. Bueno, entonces, en el transcurso de este día, le voy a pedir a Iván que
les dé las indicaciones para el examen. Entonces, que la suba al aula que tenemos del grupo de reproducción. Básicamente recuerden que el examen es el próximo miércoles, dura 1 hora, de 9 a 10. Abarca los temas desde anatomía hasta lo que vimos ahorita. Entonces, se utiliza la plataforma Moodle y se utiliza la plataforma, la de Zoom, las dos. Les voy a pedir que busquen, tengan de preferencia, un dispositivo donde puedan generar una señal de video y de audio. Necesitamos verlos y oírlos, ¿verdad? Necesitan también, ya se los había comentado, registrarse. Entonces, en las instrucciones que les va a mandar el doctor Santos, vienen las instrucciones de cómo entrar a Moodle, qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Para poderse registrar antes del examen, ¿sí? No lo hagan el día del examen. El día del examen nos agarran las carreras con todos y que no entran y que no esto y que el punto y que la lleva a coma y que quién sabe qué y alteran todo. Entonces hágalo por favor antes del examen. Y bueno, y la última recomendación ya para terminar es ¿cómo se llama? Preparen su examen. El examen, recuerden otra vez, representa el 25% de su calificación final. Es 1/4 parte de su calificación final. Entonces, pues si ustedes quieren obtener una buena calificación, pues vayan preparando el examen, ¿sí? Tienen lo que vimos en clases, me imagino que algunas notas o el material que les voy presentando, tienen el libro de texto, tienen los videos, o sea, no tienen excusas, ¿sí? Entonces, ¿tienen ustedes alguna pregunta? Primero de lo de clases que acabamos de ver. Bueno, miren, si recuerdo, porque a veces se me olvidan las cosas, les voy a poner en el Classroom 2 artículos sobre ciclo estral, uno en la perra y otro en la gata. Ya lo vimos muy rápido, pero para que lo revisen. Y bueno, si no, pues el miércoles tenemos examen, después tenemos un momento de descanso, y después tendremos, continuamos con la siguiente sesión, acabamos esta, podemos dedicarle, bueno, pues está bien, podemos dedicarle, ya que hayan estudiado, a despejar dudas sobre ciclo estral y empezar la siguiente sesión, ¿no? O podemos también revisar el examen, despejar dudas sobre ciclo estral y ya empezaremos la siguiente sesión el próximo jueves. Pues ya lo veremos cómo lo podemos, qué es lo mejor, ¿no? Bien, entonces, preguntas, dudas y esto sobre el examen. Bueno. No, doctor. No, gracias, Denis. Pues nada, los veo el próximo miércoles. Estén atentos en el transcurso del día. Al rato me comunico con Iván Santos para que les ponga la información del examen en el aula del grupo. Entonces nos veríamos el próximo miércoles. Traten de estar 10 minutos antes, ¿sí? O sea, no a las 9, sino hagan un esfuerzo para estar a las 5 o 10 minutos antes de empezar el examen, ¿sí? Dice Diana que, dado que tenemos 1 hora para contestar, claro, o sea, tenemos 1 hora para
Tienen una hora para contestar. Entonces, si no hay más preguntas, ¿cuántas preguntas hacen? No me acuerdo, Diana. Lo hice el sábado. Y no me acuerdo, pero sí me entusiasmé con muchas preguntas, pero no me acuerdo cuántas. Bien, pero lo que sí sé, sí, porque ya sé para dónde va la pregunta, es que tienen el tiempo suficiente para que si estudiaron, lo puedan contestar tranquilamente en un periodo de una hora. Si no estudiaron, pues no les va a ser, o sea, una hora no les va a servir absolutamente de nada, ¿no? Yo cuando he visto este tipo de exámenes, alumnos muy estudiosos lo llegan a contestar hasta en media hora, ¿sí? Pero en general en 40-45 minutos lo resuelven, ¿sí? Pero cuando han revisado. Cuando no, se les acaba la hora y empiezan a protestar y que quién sabe qué, que es antiestético, antipedagógico y quién sabe qué. Bueno, muy bien. Entonces, nos vemos a ver, tengo 5 preguntas aquí en el chat. Dado que tenemos una hora, ¿cuántas preguntas? No, creo que es todo lo que tengo. Bien, entonces nos vemos el próximo miércoles. Que pasen buena tarde. Y nos vemos el miércoles. Muchas gracias, Doc. De nada. Gracias, doctor. De nada.